Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Ya estamos de vuelta con La Fuente a través de las pantallas de Uchile TV y también la 102.5 con otro tema tremendamente interesante porque estábamos hablando de la protección del ecosistema y sacamos a colación ahora un nuevo tema que está muy vinculado porque investigación concluye que bosques de Chiloé están entre los que más CO2 captan por hectárea en el mundo. Y antes de adentrarnos en este tema, quiero presentarles como todos los días miércoles, ahora porque hicimos un cambio. Cambiamos a Mari Panchi para los martes y ahora va a estar los miércoles acá la periodista de prensa Uchile, Fran Palma. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes y del tema que vamos a hablar, que está muy bueno, ¿no? Así es, porque este trabajo liderado por Jorge Pérez Quesada, que es investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad, además del Centro Internacional de Cabo de Hornos y académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, está hoy con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Hola, Francisca. Muy bienvenido, profesor. Un gusto de verlo. Decir que con los profesores de la universidad usualmente hablamos casi por WhatsApp todo el tiempo y ahora verlo en persona es como, oh, qué gusto conocerlo. Y se vino en bicicleta, pero ¿no? Sí, ¿Ese dato es real? Es real. Ya, estamos cuidando 24/7 el medio ambiente, eso me encanta. Sí, muy consecuente el profesor. Profesor, según esta investigación, los bosques de Chiloé absorben 18 toneladas de CO2, lo que equivale, cada hectárea, lo que equivale a la emisión de 3,4 autos anualmente. ¿Cómo es que concretamente el bosque absorbe dióxido de carbono? ¿Cómo hacemos que la gente se imagine cómo ocurre ese proceso? Bueno, el bosque está compuesto por muchos tipos de plantas y los árboles son los que dominan. Las plantas naturalmente absorben CO2 desde la atmósfera a través del proceso de la fotosíntesis, que probablemente todos han estudiado en algún momento en el colegio. Entonces, lo que hacen las plantas naturalmente para alimentarse es que abren sus estomas, entra el CO2 y también en ese proceso liberan oxígeno, que es lo que también nos sirve a nosotros. Entonces, las plantas absorben este CO2, lo procesan y finalmente pasa a ser parte de su biomasa, de sus troncos, de sus ramas, de sus hojas, y eso también sirve de alimento para los animales que también lo utilizan, digamos, para crecer. Entonces, es el proceso de la fotosíntesis a través del cual los árboles, las plantas en general, absorben este CO2 y lo acumulan en la biomasa y después se va depositando sobre el suelo y en el suelo también. Profesor, yo estuve averiguando e inmediatamente cuando leí lo del CO2 y los bosques, me acordé, yo sé que no tienen mucho que ver, pero voy a conectar después, con las ballenas, porque las ballenas también tienen un rol súper importante en el confinar CO2, son 33 toneladas que ellas se llevan cuando mueren al fondo del mar. Y en relación a eso, a mí me surge la siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando talan los árboles que en el fondo confinan CO2, que absorben CO2? Porque la ballena, cuando las cazan, liberan este CO2. Y eso es lo malo también, además de sacrificar y matar a un animal, porque eso no está bien, liberan este CO2. ¿Qué pasa con los árboles en este caso? Claro, si cortamos un árbol, por ejemplo, para producir una casa, el CO2 va a quedar atrapado ahí, ¿cierto? Pero si cortamos ese árbol para quemarlo o para producir celulosa, en el proceso también se va a liberar mucho CO2. Entonces no queda atrapado como en un bosque nativo que se deja crecer y sus ramas empiezan a caer y se empieza a acumular en el suelo. Entonces, si cortamos el bosque y lo quemamos, obviamente ese CO2 se va a liberar, pero además estamos disminuyendo la capacidad de ese bosque de absorber. De absorber, claro. Y profesor, este bosque que está estudiado para estos datos que son muy relevantes, está situado en Chiloé. ¿En qué parte de Chiloé exactamente y qué otros bosques están aproximándose para saber esta información? Claro, en Chiloé es el primer experimento que comenzamos hace ya 11 años. Está ubicado a la entrada de Chiloé, antes de llegar a Ancud, en la estación biológica Senda Darwin, que también pertenece al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y ahí entonces, el año 2013, instalamos unos equipos que permiten medir este intercambio de CO2
pusimos uno en el bosque y otro en la turbera. Entonces, esos fueron los primeros y son los que nos dicen, nos dan este dato después de 11 años, que el bosque todos los años se ha comportado como un sumidero de carbono. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de las instalaciones. Claro, en el bosque se necesita, siempre se necesita que el equipo esté sobre la vegetación. Entonces, en un bosque que en este caso mide 25 metros, la torre mide 42. Ah, mira qué importante eso. Entonces, el ese equipo dato. tiene que estar muy arriba. En cambio, en la turbera, que la vegetación es baja, simplemente lo instalamos en un trípode como a 2-3 metros de altura. Súper. Profesor, para que la gente se imagine, porque hablamos de hectáreas, de 18 toneladas, pero para traerlo, digamos, y hacerlo un poquito más cercano a las personas que nos están escuchando y viendo ahora, ¿cómo se podría medir esto? ¿A qué equivale más o menos, si pudiésemos decirlo, no sé, en la comuna de Santiago, tal barrio completo es lo que absorbe tal cantidad de CO2? Bueno, la tonelada de CO2 por hectárea por año es la unidad básica que se utiliza, porque se habla de un bono de carbono y Sí. es lo que se utiliza también para transar a veces esos bonos. Si uno logra demostrar que lo está absorbiendo, alguien que está emitiendo y se comprometió, digamos, a bajar su emisión y no lo logró, podría comprar ese bono de carbono. Entonces, esa es como la unidad en la que se mide. Entonces, bueno, el cálculo que mencionaba Francisca, que hicimos que una hectárea de bosque, con lo que absorbe en un año, es capaz de compensar lo que hacen 3,4 automóviles en la región metropolitana, un auto, digamos, estándar. Entonces, no es, por eso que se dice que nos están ayudando a mitigar el cambio climático, porque estamos emitiendo CO2 por un lado, pero lo estamos absorbiendo, los bosques nos están ayudando a absorberlo. Perfecto. Profesor, y este dato, ¿cómo deberíamos leerlo a nivel local? Sin duda decir, no talemos los bosques, pero más allá de eso, ¿qué otras medidas nos llaman a hacer esta evidencia científica muy sólida? Bueno, lo de no talemos los bosques yo creo que es súper relevante, porque en la zona de Chiloé, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar ahí, me encontré con la sorpresa de que la hectárea de bosque podía ser más barata que una hectárea sin bosque. Sí. Entonces, mostrar que los bosques nos están ayudando a combatir el cambio climático eleva la importancia de mantener los bosques. Entonces, no es trivial, ¿cierto? Y nos ayuda a conservar ese bosque por lo que está haciendo con el carbono, nos permite proteger la biodiversidad y nos permite también proteger todos los servicios ecosistémicos que entrega, como conservar el agua, que en Chiloé es un tema clave. Sí, de hecho a mí hace poco me pasó que me estaban ofreciendo algunos terrenos en Mira, Chiloé. inversionista Diego Parra. No, yo no llamé a nadie, me llamaron. Ah, Pero ya. con la condición de mantener, no me acuerdo si era el 60 o el 50% del bosque nativo, no lo podía tocar. O sea, no podía hacer una cancha de fútbol, ponte tú, algo ahí, no, cero posibilidad. O sea, eso se mantiene como bosque nativo, esa es la condición de venta. Y en el otro lado, digamos, puedes hacer tu casa. Estamos hablando con Jorge Pérez Quesada, él es investigador de la Universidad de Chile y estamos con algunos libros acá encima de la mesa. Sí, la semana pasada lanzamos este libro que es el volumen 2 de metodologías aplicadas para la Ahí lo está conservación de mostrando. la biodiversidad, que son una recopilación de 14 capítulos. Nosotros con la profesora Nelia Villaseñor somos editores. Ahí. Editores de este libro y 43 autores colaboran para entregar estas metodologías, y es un segundo volumen porque hay un primero donde ya habíamos aportado 16 capítulos también de metodologías que se han aplicado en Chile, que son entregadas como metodología y también con sus casos de estudio para que se puedan aplicar. Eso, profesor. ¿Algún ejemplo de metodología? ¿Cómo es que el público también nos cuente cómo el público puede acceder a estos volúmenes que están promocionando? Ejemplo, la conservación de la biodiversidad se puede hacer a varios niveles. Por ejemplo, con una especie que está amenazada, cómo podríamos hacer un plan de recuperación de una especie amenazada, o se puede hacer a nivel de un predio, por ejemplo, si yo quiero planificar su uso, cómo puedo hacerlo incluso en predios productivos, conservar la biodiversidad. Todo ese tipo de metodología está acá. Hoy día está disponible exclusivamente en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agronómicas, pero prontamente va a estar en libro verde para poder comprarlo online. Así es, queremos agradecer al profesor e investigador Jorge Pérez Quesada desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB,
y académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y además del Centro Internacional de Cabo de Hornos. Sí, mucha militancia del profesor, Sí. mucho trabajo en este apoyo a la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a la comunidad de la Facultad de Ciencias Agronómicas, que pueden revisar su página web. Se vienen cositas de la facultad. Estamos pronto a cumplir el aniversario de esa facultad. Y bueno, ya esta noticia y otras noticias, como la del libro, está disponible en uchile.cl con todas las buenas noticias que trae la universidad para ustedes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes Buen por la día. invitación. Don't be sad.